Mi nombre es Elena, y tengo 78 años. Hoy, mientras el sol se filtraba tímidamente por la ventana de mi pequeña cocina en el corazón de Oaxaca, sentí la punzada familiar de los recuerdos. No es que la soledad sea una invitada constante, pero hay días, como hoy, en que el eco de las risas pasadas resuena con especial intensidad. Me encontraba preparando un mole oaxaqueño, ese manjar que requiere paciencia y amor en cada paso, desde tostar los chiles hasta moler las especias con la piedra de moler, una herencia de mi madre. El aroma dulce y picante llenaba el aire, prometiendo una celebración. Había planeado una cena especial, invitando a mis hijos y nietos, esos rayos de luz que siempre alegran mis días. Imaginaba sus rostros al probar el postre que había horneado con tanto esmero, unas tradicionales rosquitas de canela que solían ser su favorita desde que eran pequeños. Mi corazón bullía de anticipación, tejiendo en mi mente los hilos de esa velada familiar, un tapiz de afecto y tradición que tanto anhelo. Me sentía como un árbol frondoso, listo para dar cobijo y fruto a los que amo. Pero la vida, como el clima de nuestra hermosa tierra, puede cambiar de repente. A veces, las tormentas llegan sin previo aviso, y los planes más sólidos pueden desmoronarse como un castillo de arena. Y así fue, que al marcar el teléfono de mi hija mayor, Sofía, para confirmar los últimos detalles, la respuesta que recibí me dejó helada, como un chaparrón inesperado en pleno verano. Su voz, usualmente cálida y llena de cariño, sonaba distante, casi robótica. «Mamá», dijo, con un tono que cortaba el aire, «hemos decidido que este año haremos algo diferente, algo solo entre nosotros. Será algo más íntimo». En ese instante, el aroma del mole pareció desvanecerse, y el bullicio de mi hogar se convirtió en un silencio ensordecedor. Me quedé sin palabras, mi corazón encogido en mi pecho, como si hubiera recibido un golpe certero. El mundo pareció detenerse, y las imágenes de la cena que había soñado se desvanecieron en la penumbra. Me pregunto, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas ahora? ¿En qué ciudad o pueblo te encuentras, mientras estas palabras resuenan en tu corazón? La casa, que horas antes vibraba con la promesa de alegría, se tornó en un espacio vasto y desolador. El silencio se apoderó de cada rincón, un silencio que no era paz, sino un grito ahogado. Me sentía como una flor que, tras esperar la lluvia anhelada, solo recibe el sol abrasador que la marchita. La vajilla especial, los manteles bordados, todo parecía una burla cruel a mi soledad. La decepción se instaló en mi alma, pesada y fría. Pensé en las innumerables ocasiones en que había estado ahí para ellos, en las noches de desvelo cuando estaban enfermos, en las celebraciones y en los momentos difíciles, siempre presente, siempre dispuesta. La sensación de ser dejada de lado, de ser olvidada en la organización de aquello que para mí era sagrado, me oprimía el pecho. Salí de casa sin rumbo fijo, el frío de la noche oaxaqueña calando hasta los huesos, pero no tanto como el frío que sentía en mi interior. Mi abrigo no era suficiente para protegerme de esa escarcha emocional. Caminé por las calles empedradas, las luces de los faroles proyectando sombras danzantes que parecían reflejar la turbulencia de mis pensamientos. Mis pies me llevaron, casi por inercia, a un pequeño y acogedor restaurante que solía frecuentar hace años. Era un lugar sencillo, pero lleno de calidez, con ese olor característico a comida casera que siempre me reconfortaba. Mientras me acercaba, la puerta se abrió y ante mí apareció un hombre de mirada amable y manos curtidas por el trabajo. Al verme, sus ojos se iluminaron con una chispa de reconocimiento. «Doña Elena», exclamó con una sonrisa que le arrugó las comisuras de los ojos. «Qué gusto verla. ¿Se le ofrece algo? La casa está un poco vacía hoy, pero siempre hay un plato para usted». Era él, el hijo de mi antiguo vecino, aquel jovencito que solía jugar en el patio de mi casa. Ahora, un hombre hecho y derecho, dueño de este pequeño rincón de consuelo. Su voz resonó en la quietud de mi noche, un bálsamo inesperado para mi alma herida. Sentí una punzada de esperanza, una pequeña luz que se encendía en la oscuridad. Me senté a su mesa, y mientras compartíamos un humeante plato de pozole blanco, él me contó su propia historia. También había esperado a su familia, y al igual que yo, había recibido la noticia de que sus planes habían cambiado, que su presencia ya no era esperada. En esa coincidencia de soledad, en ese compartir de experiencias similares, encontré un eco que disipó parte de la amargura que me embargaba. No estaba sola en mi sentir.
Había otros que, como yo, habían experimentado la punzada del olvido. Hablamos de la vida, de los recuerdos, de las pequeñas alegrías y de las grandes tristezas que nos habían moldeado. En esa conversación sincera, en esa vulnerabilidad compartida, encontré un consuelo profundo, un refugio inesperado. La quietud de la noche se llenó de nuestras voces, de risas tímidas al principio, que luego se volvieron más abiertas y liberadoras. Él me contó cómo, a pesar de la decepción, había encontrado una nueva perspectiva. Y al final de la velada, mientras recogíamos los platos, me dijo algo que se grabó a fuego en mi memoria, una frase que se convertiría en el faro que guiaría mi camino en adelante. Doña Elena, dijo con una sinceridad que me conmovió hasta las lágrimas, la familia que nos abandona, o que por alguna razón ya no está presente, nos abre un espacio invaluable. Un espacio para la familia que elegimos, para la que construimos con amor y gratitud. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi hogar, ya no sentía el frío penetrante. Sentía una calidez diferente, una que nacía de la comprensión y de la esperanza. Me di cuenta de que, a pesar del dolor, había una oportunidad para algo nuevo, algo hermoso. Si crees en Dios y si piensas que esta historia puede tener un giro inesperado, di amén en los comentarios. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos ves? Los meses siguientes fueron un proceso de sanación y redescubrimiento. Las palabras de aquel hombre, cuyo nombre es Miguel, resonaban en mi mente constantemente. La familia que nos elige. Empecé a ver mi vida desde una perspectiva diferente. Mi hogar, que antes se sentía vacío, ahora se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevas experiencias. Decidí que no quería que nadie más sintiera la soledad que yo había experimentado esa noche. Recordé la calidez del restaurante de Miguel, la forma en que nos habíamos acogido mutuamente. Y entonces, una idea comenzó a germinar en mi corazón, una semilla plantada por la adversidad, pero regada por la esperanza. Me acerqué a Miguel, y con la misma sinceridad con la que él me había hablado, le propuse algo audaz. Miguel, le dije, tu frase me ha cambiado la vida. ¿Y si creamos un lugar donde las personas que se sienten solas, especialmente en fechas como la Navidad, puedan encontrar esa familia que elige? Un lugar donde nadie se sienta olvidado. Miguel me miró, y vi en sus ojos la misma chispa de esperanza que yo sentía. Aceptó de inmediato. Juntos, con nuestras pocas economías y mucha determinación, transformamos ese pequeño restaurante en algo más grande. Lo convertimos en un café comunitario, un espacio abierto a todos, pero especialmente diseñado para aquellos que, como nosotros, habían conocido la soledad. No era solo un lugar para comer, era un lugar para compartir, para escuchar, para reír y, sobre todo, para pertenecer. Empezamos con pequeñas reuniones, invitando a algunos conocidos que sabíamos que pasarían las fiestas solos. Poco a poco, la voz se corrió. Personas de todas partes de Oaxaca, y luego de otros lugares, comenzaron a llegar. Llevamos las rosquitas de canela, el pozole, y sí, también el mole oaxaqueño, pero lo más importante que ofrecíamos era compañía. Cada evento era una explosión de vida. Rostros que antes reflejaban tristeza, ahora se iluminaban con sonrisas genuinas. Las conversaciones fluían, se tejían nuevas amistades, y se creaban lazos que iban más allá de la sangre. La Navidad, que antes era un recordatorio doloroso de lo que no tenía, se transformó en la celebración más esperada del año. Ahora, mi mesa, y la mesa de nuestro café comunitario, está llena de caras nuevas, de historias diferentes, de risas que llenan el alma. La semilla de la adversidad había florecido, y de la dura tierra de la soledad y el rechazo, había nacido un jardín de amor. Les pido de corazón, si esta historia les ha tocado, si sienten que la esperanza puede renacer incluso de las experiencias más dolorosas, por favor, denle un me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Ayúdenos a seguir compartiendo estas historias que buscan inspirar y unir. Reflexionando sobre mi camino, me doy cuenta de que hubo un momento, un punto de quiebre, que marcó el inicio de esta transformación. Fue esa noche, al recibir la llamada de Sofía, cuando sentí el suelo temblar bajo mis pies. No fue solo una decepción, fue un cuestionamiento profundo de mi valor, de mi lugar en la vida de mis hijos. Me sentí invisible, como si mi amor y mis esfuerzos no tuvieran peso. En ese instante de vacío, de sentirme completamente sola y abandonada, se abrió una grieta en mi alma.
Pero en lugar de dejar que la oscuridad me consumiera, esa grieta se convirtió en una ventana. Una ventana a una verdad que había estado ignorando, que mi felicidad y mi propósito no podían depender exclusivamente de la aprobación o la compañía de otros, por mucho que los amara. Fue un despertar doloroso, sí, pero necesario. Me obligó a mirar hacia adentro, a buscar la fuerza que residía en mí, una fuerza que había estado alimentando a otros pero que había descuidado para mí misma. La sensación de rechazo fue tan intensa que sentí la necesidad de aferrarme a algo sólido, a algo que me recordara mi valía intrínseca. Recordé las enseñanzas de mi abuela, una mujer sabia y resiliente que vivió en las faldas del Popocatépetl. Ella solía decirme: Elena, el amor más puro es el que te das a ti misma, porque ese amor nadie te lo puede quitar. En ese momento de crisis, esas palabras cobraron un significado profundo. Comprendí que, si bien el amor familiar es un regalo precioso, mi propio valor no estaba condicionado a él. El rechazo que sentí, aunque hiriente, se convirtió en el catalizador para buscar una conexión más profunda conmigo misma y, por ende, con lo divino. Me di cuenta de que había estado esperando ser elegida por mi familia, pero que lo más importante era elegirme a mí misma. Esta realización fue el cimiento sobre el cual construí mi nueva perspectiva. Fue la comprensión de que, aunque las circunstancias externas puedan ser desoladoras, la fuente de mi fortaleza interior es inagotable. Me aferré a la idea de que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene el potencial de enseñarnos algo valioso, de pulir nuestro espíritu y hacernos más fuertes. La soledad de esa noche no fue el final, sino el principio de un viaje hacia la autoaceptación y la construcción de una comunidad que me eligiera, y a la que yo también pudiera elegir. Y así, día tras día, esa semilla de esperanza comenzó a crecer, transformando mi perspectiva y mi vida. La gratitud se convirtió en mi compañera constante. Cada rostro nuevo que aparecía en el café, cada sonrisa compartida, cada historia escuchada, era un recordatorio tangible de la promesa que Miguel me había hecho. Me daba cuenta de que la verdadera familia no siempre se hereda. A menudo, se construye conscientemente, a través de la elección, del apoyo mutuo y del amor incondicional. Agradecí la fortaleza que encontré en mí misma, esa resiliencia que me permitió levantarme después de la caída. Agradecí la sabiduría que me guió para buscar una nueva forma de conexión. La transformación no fue solo externa, en la creación del café comunitario, sino profundamente interna. Sentí una paz que antes desconocía, una serenidad que emanaba de saber que mi propósito iba más allá de las expectativas familiares. Contemplé como mis experiencias, tanto las alegrías de ver crecer a mis hijos como el dolor de sentirme excluida, habían tejido el tapiz de mi vida, preparándome para este nuevo capítulo. Me di cuenta de que el amor de Dios, esa fuerza inmensa y misericordiosa, se manifestaba de maneras inesperadas, a través de personas como Miguel y a través de la oportunidad de crear algo significativo. Recuerdo una Navidad en particular, hará unos 5 años. El café estaba abarrotado. Había familias enteras, parejas de ancianos, jóvenes estudiantes lejos de casa, e incluso algunas personas que habían pasado la noche anterior en la calle. El aire vibraba con una energía contagiosa de alegría y pertenencia. Vi a Sofía, mi hija, acercarse tímidamente, con una expresión de arrepentimiento en el rostro. Me abrazó con fuerza, y sus lágrimas se mezclaron con mi delantal. «Mamá», susurró, «lo siento tanto. Nos equivocamos. Tú creaste algo maravilloso aquí». En ese momento, no sentí resentimiento, solo una profunda gratitud por la oportunidad de haber sanado y de haber construido algo que incluso ella podía ver y valorar. Ese fue un momento de confirmación, una señal inequívoca del poder transformador del amor y el perdón. Mi fe se fortaleció al ver cómo, de una experiencia de dolor, había surgido una bendición para tantos. La presencia de Dios se sentía palpable en cada rincón de ese café, en cada acto de bondad, en cada mano tendida. Ahora, con el corazón en paz y la mirada puesta en el futuro, me preparo para cerrar este ciclo de reflexión. Si bien la herida del pasado ha sanado, reconozco que aún pueden surgir sombras. A veces, la duda intenta colarse, preguntándose si realmente estoy haciendo lo suficiente, si este café comunitario es verdaderamente un santuario para todos. Pero al mirar a mi alrededor, al ver los rostros de las personas que han encontrado aquí un hogar, mi fe se renueva. Mi mayor anhelo es seguir siendo un faro de esperanza,
un lugar donde nadie se sienta solo. Mi compromiso es mantener viva esta llama, asegurarme de que el café siga siendo un espacio de amor, de inclusión y de apoyo mutuo. Continuaré sirviendo el mole oaxaqueño con el mismo amor que antes, pero ahora con la certeza de que cada plato es una ofrenda de gratitud. Seguiré horneando mis rosquitas de canela, no solo como un dulce, sino como un símbolo de la dulzura que se puede encontrar en la conexión humana. Me comprometo a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a estar abierta a las lecciones que la vida, y las personas que la comparten conmigo, me ofrezcan. Mi oración final es simple pero profunda: que el amor de Dios siga fluyendo a través de este lugar y de cada uno de nosotros. Que nunca olvidemos la importancia de elegirnos unos a otros, de construir puentes en lugar de muros, y de encontrar la familia en los lugares más inesperados. Que la lección de esa noche solitaria se convierta en un recordatorio eterno. Que incluso en la aparente ausencia, siempre hay una presencia divina guiándonos, y que el rechazo puede ser, en realidad, el preludio de una elección mucho más hermosa. Que cada uno de ustedes, al escuchar esto, sienta la certeza de que no están solos, de que hay amor esperándolos, y de que su propia vida, como la mía, tiene el potencial de convertirse en una historia de redención y esperanza. Que la paz y el amor de nuestro Señor los acompañen siempre. Amén. Mi nombre es Elena, y tengo 78 años. Hoy, mientras el sol se filtraba tímidamente por la ventana de mi pequeña cocina en el corazón de Oaxaca, sentí la punzada familiar de los recuerdos. No es que la soledad sea una invitada constante, pero hay días, como hoy, en que el eco de las risas pasadas resuena con especial intensidad. Me encontraba preparando un mole oaxaqueño, ese manjar que requiere paciencia y amor en cada paso, desde tostar los chiles hasta moler las especias con la piedra de moler, una herencia de mi madre. El aroma dulce y picante llenaba el aire, prometiendo una celebración. Había planeado una cena especial, invitando a mis hijos y nietos, esos rayos de luz que siempre alegran mis días. Imaginaba sus rostros al probar el postre que había horneado con tanto esmero, unas tradicionales rosquitas de canela que solían ser su favorita desde que eran pequeños. Mi corazón bullía de anticipación, tejiendo en mi mente los hilos de esa velada familiar, un tapiz de afecto y tradición que tanto anhelo. Me sentía como un árbol frondoso, listo para dar cobijo y fruto a los que amo. Pero la vida, como el clima de nuestra hermosa tierra, puede cambiar de repente. A veces, las tormentas llegan sin previo aviso, y los planes más sólidos pueden desmoronarse como un castillo de arena. Y así fue, que al marcar el teléfono de mi hija mayor, Sofía, para confirmar los últimos detalles, la respuesta que recibí me dejó helada, como un chaparrón inesperado en pleno verano. Su voz, usualmente cálida y llena de cariño, sonaba distante, casi robótica. «Mamá», dijo, con un tono que cortaba el aire, «hemos decidido que este año haremos algo diferente, algo solo entre nosotros. Será algo más íntimo». En ese instante, el aroma del mole pareció desvanecerse, y el bullicio de mi hogar se convirtió en un silencio ensordecedor. Me quedé sin palabras, mi corazón encogido en mi pecho, como si hubiera recibido un golpe certero. El mundo pareció detenerse, y las imágenes de la cena que había soñado se desvanecieron en la penumbra. Me pregunto, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas ahora? ¿En qué ciudad o pueblo te encuentras, mientras estas palabras resuenan en tu corazón? La casa, que horas antes vibraba con la promesa de alegría, se tornó en un espacio vasto y desolador. El silencio se apoderó de cada rincón, un silencio que no era paz, sino un grito ahogado. Me sentía como una flor que, tras esperar la lluvia anhelada, solo recibe el sol abrasador que la marchita. La vajilla especial, los manteles bordados, todo parecía una burla cruel a mi soledad. La decepción se instaló en mi alma, pesada y fría. Pensé en las innumerables ocasiones en que había estado ahí para ellos, en las noches de desvelo cuando estaban enfermos, en las celebraciones y en los momentos difíciles, siempre presente, siempre dispuesta. La sensación de ser dejada de lado, de ser olvidada en la organización de aquello que para mí era sagrado, me oprimía el pecho. Salí de casa sin rumbo fijo, el frío de la noche oaxaqueña calando hasta los huesos, pero no tanto como el frío que sentía en mi interior. Mi abrigo no era suficiente para protegerme de esa escarcha emocional. Caminé por las calles empedradas, las luces de los faroles proyectando sombras danzantes que parecían reflejar la turbulencia de mis pensamientos. Mis pies me llevaron,
casi por inercia, a un pequeño y acogedor restaurante que solía frecuentar hace años. Era un lugar sencillo, pero lleno de calidez, con ese olor característico a comida casera que siempre me reconfortaba. Mientras me acercaba, la puerta se abrió y ante mí apareció un hombre de mirada amable y manos curtidas por el trabajo. Al verme, sus ojos se iluminaron con una chispa de reconocimiento. «Doña Elena», exclamó con una sonrisa que le arrugó las comisuras de los ojos. «Qué gusto verla. ¿Se le ofrece algo? La casa está un poco vacía hoy, pero siempre hay un plato para usted». Era él, el hijo de mi antiguo vecino, aquel jovencito que solía jugar en el patio de mi casa. Ahora, un hombre hecho y derecho, dueño de este pequeño rincón de consuelo. Su voz resonó en la quietud de mi noche, un bálsamo inesperado para mi alma herida. Sentí una punzada de esperanza, una pequeña luz que se encendía en la oscuridad. Me senté a su mesa, y mientras compartíamos un humeante plato de pozole blanco, él me contó su propia historia. También había esperado a su familia, y al igual que yo, había recibido la noticia de que sus planes habían cambiado, que su presencia ya no era esperada. En esa coincidencia de soledad, en ese compartir de experiencias similares, encontré un eco que disipó parte de la amargura que me embargaba. No estaba sola en mi sentir. Había otros que, como yo, habían experimentado la punzada del olvido. Hablamos de la vida, de los recuerdos, de las pequeñas alegrías y de las grandes tristezas que nos habían moldeado. En esa conversación sincera, en esa vulnerabilidad compartida, encontré un consuelo profundo, un refugio inesperado. La quietud de la noche se llenó de nuestras voces, de risas tímidas al principio, que luego se volvieron más abiertas y liberadoras. Él me contó cómo, a pesar de la decepción, había encontrado una nueva perspectiva. Y al final de la velada, mientras recogíamos los platos, me dijo algo que se grabó a fuego en mi memoria, una frase que se convertiría en el faro que guiaría mi camino en adelante. «Doña Elena», dijo con una sinceridad que me conmovió hasta las lágrimas, «la familia que nos abandona, o que por alguna razón ya no está presente, nos abre un espacio invaluable. Un espacio para la familia que elegimos, para la que construimos con amor y gratitud». Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi hogar, ya no sentía el frío penetrante. Sentía una calidez diferente, una que nacía de la comprensión y de la esperanza. Me di cuenta de que, a pesar del dolor, había una oportunidad para algo nuevo, algo hermoso. Si crees en Dios y si piensas que esta historia puede tener un giro inesperado, di amén en los comentarios. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos ves? Los meses siguientes fueron un proceso de sanación y redescubrimiento. Las palabras de aquel hombre, cuyo nombre es Miguel, resonaban en mi mente constantemente. La familia que nos elige. Empecé a ver mi vida desde una perspectiva diferente. Mi hogar, que antes se sentía vacío, ahora se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevas experiencias. Decidí que no quería que nadie más sintiera la soledad que yo había experimentado esa noche. Recordé la calidez del restaurante de Miguel, la forma en que nos habíamos acogido mutuamente. Y entonces, una idea comenzó a germinar en mi corazón, una semilla plantada por la adversidad, pero regada por la esperanza. Me acerqué a Miguel, y con la misma sinceridad con la que él me había hablado, le propuse algo audaz. «Miguel», le dije, «tu frase me ha cambiado la vida. ¿Y si creamos un lugar donde las personas que se sienten solas, especialmente en fechas como la Navidad, puedan encontrar esa familia que elige? Un lugar donde nadie se sienta olvidado». Miguel me miró, y vi en sus ojos la misma chispa de esperanza que yo sentía. Aceptó de inmediato. Juntos, con nuestras pocas economías y mucha determinación, transformamos ese pequeño restaurante en algo más grande. Lo convertimos en un café comunitario, un espacio abierto a todos, pero especialmente diseñado para aquellos que, como nosotros, habían conocido la soledad. No era solo un lugar para comer, era un lugar para compartir, para escuchar, para reír y, sobre todo, para pertenecer. Empezamos con pequeñas reuniones, invitando a algunos conocidos que sabíamos que pasarían las fiestas solos. Poco a poco, la voz se corrió. Personas de todas partes de Oaxaca, y luego de otros lugares, comenzaron a llegar. Llevamos las rosquitas de canela, el pozole, y sí, también el mole oaxaqueño, pero lo más importante que ofrecíamos era compañía. Cada evento era una explosión de vida.
Rostros que antes reflejaban tristeza, ahora se iluminaban con sonrisas genuinas. Las conversaciones fluían, se tejían nuevas amistades, y se creaban lazos que iban más allá de la sangre. La Navidad, que antes era un recordatorio doloroso de lo que no tenía, se transformó en la celebración más esperada del año. Ahora, mi mesa, y la mesa de nuestro café comunitario, está llena de caras nuevas, de historias diferentes, de risas que llenan el alma. La semilla de la adversidad había florecido, y de la dura tierra de la soledad y el rechazo, había nacido un jardín de amor. Les pido de corazón, si esta historia les ha tocado, si sienten que la esperanza puede renacer incluso de las experiencias más dolorosas, por favor, denle un me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Ayúdenos a seguir compartiendo estas historias que buscan inspirar y unir. Reflexionando sobre mi camino, me doy cuenta de que hubo un momento, un punto de quiebre, que marcó el inicio de esta transformación. Fue esa noche, al recibir la llamada de Sofía, cuando sentí el suelo temblar bajo mis pies. No fue solo una decepción, fue un cuestionamiento profundo de mi valor, de mi lugar en la vida de mis hijos. Me sentí invisible, como si mi amor y mis esfuerzos no tuvieran peso. En ese instante de vacío, de sentirme completamente sola y abandonada, se abrió una grieta en mi alma. Pero en lugar de dejar que la oscuridad me consumiera, esa grieta se convirtió en una ventana. Una ventana a una verdad que había estado ignorando, que mi felicidad y mi propósito no podían depender exclusivamente de la aprobación o la compañía de otros, por mucho que los amara. Fue un despertar doloroso, sí, pero necesario. Me obligó a mirar hacia adentro, a buscar la fuerza que residía en mí, una fuerza que había estado alimentando a otros pero que había descuidado para mí misma. La sensación de rechazo fue tan intensa que sentí la necesidad de aferrarme a algo sólido, a algo que me recordara mi valía intrínseca. Recordé las enseñanzas de mi abuela, una mujer sabia y resiliente que vivió en las faldas del Popocatépetl. Ella solía decirme, Elena, el amor más puro es el que te das a ti misma, porque ese amor nadie te lo puede quitar. En ese momento de crisis, esas palabras cobraron un significado profundo. Comprendí que, si bien el amor familiar es un regalo precioso, mi propio valor no estaba condicionado a él. El rechazo que sentí, aunque hiriente, se convirtió en el catalizador para buscar una conexión más profunda conmigo misma y, por ende, con lo divino. Me di cuenta de que había estado esperando ser elegida por mi familia, pero que lo más importante era elegirme a mí misma. Esta realización fue el cimiento sobre el cual construí mi nueva perspectiva. Fue la comprensión de que, aunque las circunstancias externas puedan ser desoladoras, la fuente de mi fortaleza interior es inagotable. Me aferré a la idea de que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene el potencial de enseñarnos algo valioso, de pulir nuestro espíritu y hacernos más fuertes. La soledad de esa noche no fue el final, sino el principio de un viaje hacia la autoaceptación y la construcción de una comunidad que me eligiera, y a la que yo también pudiera elegir. Y así, día tras día, esa semilla de esperanza comenzó a crecer, transformando mi perspectiva y mi vida. La gratitud se convirtió en mi compañera constante. Cada rostro nuevo que aparecía en el café, cada sonrisa compartida, cada historia escuchada, era un recordatorio tangible de la promesa que Miguel me había hecho. Me daba cuenta de que la verdadera familia no siempre se hereda. A menudo, se construye conscientemente, a través de la elección, del apoyo mutuo y del amor incondicional. Agradecí la fortaleza que encontré en mí misma, esa resiliencia que me permitió levantarme después de la caída. Agradecí la sabiduría que me guió para buscar una nueva forma de conexión. La transformación no fue solo externa, en la creación del café comunitario, sino profundamente interna. Sentí una paz que antes desconocía, una serenidad que emanaba de saber que mi propósito iba más allá de las expectativas familiares. Contemplé como mis experiencias, tanto las alegrías de ver crecer a mis hijos como el dolor de sentirme excluida, habían tejido el tapiz de mi vida, preparándome para este nuevo capítulo. Me di cuenta de que el amor de Dios, esa fuerza inmensa y misericordiosa, se manifestaba de maneras inesperadas, a través de personas como Miguel y a través de la oportunidad de crear algo significativo. Recuerdo una Navidad en particular, hará unos 5 años. El café estaba abarrotado. Había familias enteras, parejas de ancianos, jóvenes estudiantes lejos de casa, e incluso algunas personas que habían pasado la noche anterior en la calle.
El aire vibraba con una energía contagiosa de alegría y pertenencia. Vi a Sofía, mi hija, acercarse tímidamente, con una expresión de arrepentimiento en el rostro. Me abrazó con fuerza, y sus lágrimas se mezclaron con mi delantal. «Mamá», susurró, «lo siento tanto. Nos equivocamos. Tú creaste algo maravilloso aquí». En ese momento, no sentí resentimiento, solo una profunda gratitud por la oportunidad de haber sanado y de haber construido algo que incluso ella podía ver y valorar. Ese fue un momento de confirmación, una señal inequívoca del poder transformador del amor y el perdón. Mi fe se fortaleció al ver cómo, de una experiencia de dolor, había surgido una bendición para tantos. La presencia de Dios se sentía palpable en cada rincón de ese café, en cada acto de bondad, en cada mano tendida. Ahora, con el corazón en paz y la mirada puesta en el futuro, me preparo para cerrar este ciclo de reflexión. Si bien la herida del pasado ha sanado, reconozco que aún pueden surgir sombras. A veces, la duda intenta colarse, preguntándose si realmente estoy haciendo lo suficiente, si este café comunitario es verdaderamente un santuario para todos. Pero al mirar a mi alrededor, al ver los rostros de las personas que han encontrado aquí un hogar, mi fe se renueva. Mi mayor anhelo es seguir siendo un faro de esperanza, un lugar donde nadie se sienta solo. Mi compromiso es mantener viva esta llama, asegurarme de que el café siga siendo un espacio de amor, de inclusión y de apoyo mutuo. Continuaré sirviendo el mole oaxaqueño con el mismo amor que antes, pero ahora con la certeza de que cada plato es una ofrenda de gratitud. Seguiré horneando mis rosquitas de canela, no solo como un dulce, sino como un símbolo de la dulzura que se puede encontrar en la conexión humana. Me comprometo a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a estar abierta a las lecciones que la vida, y las personas que la comparten conmigo, me ofrezcan. Mi oración final es simple pero profunda, que el amor de Dios siga fluyendo a través de este lugar y de cada uno de nosotros. Que nunca olvidemos la importancia de elegirnos unos a otros, de construir puentes en lugar de muros, y de encontrar la familia en los lugares más inesperados. Que la lección de esa noche solitaria se convierta en un recordatorio eterno, que incluso en la aparente ausencia, siempre hay una presencia divina guiándonos, y que el rechazo puede ser, en realidad, el preludio de una elección mucho más hermosa. Que cada uno de ustedes, al escuchar esto, sienta la certeza de que no están solos, de que hay amor esperándolos, y de que su propia vida, como la mía, tiene el potencial de convertirse en una historia de redención y esperanza. Que la paz y el amor de nuestro Señor los acompañen siempre. Amén. La profunda transformación que experimenté no se limitó a la creación de un espacio físico de reunión, se extendió a una reevaluación de mi propia identidad y propósito. Después de aquella llamada que me dejó en silencio, me di cuenta de que mi valor como persona, como madre, como Elena, no estaba intrínsecamente ligado a la validación externa de mi familia biológica. Fue un proceso arduo, lleno de introspección, pero liberador. Comencé a ver mi vida no como una narrativa incompleta por la ausencia de ciertos capítulos esperados, sino como una historia en curso, con la capacidad de escribir nuevos y vibrantes relatos. Por ejemplo, recordé cómo, durante años, había postergado mi deseo de aprender a pintar, una pasión que mi madre solía compartir conmigo de niña, pero que la vida adulta y las responsabilidades familiares habían relegado a un segundo plano. Con esta nueva perspectiva de elegirme a mí misma, decidí inscribirme en un taller de acuarela en el Centro Cultural de la ciudad. Allí, rodeada de otros adultos que, al igual que yo, buscaban explorar facetas olvidadas de sí mismos, encontré una alegría pura y desinteresada. Las pinceladas sobre el papel no solo representaban paisajes y flores, sino también la reconstrucción de mi propia esencia. Cada trazo era un acto de afirmación, un paso más para despojarme de la armadura de la decepción y abrazar la vulnerabilidad creativa. Esta actividad, aparentemente simple, se convirtió en un pilar fundamental de mi sanación, demostrando que la plenitud puede encontrarse en la exploración personal, independientemente de las circunstancias externas. Además de este renacimiento personal a través del arte, mi comprensión de la familia elegida se expandió para abarcar la naturaleza misma de las relaciones humanas. Comprendí que la conexión auténtica no se basa en lazos de sangre, sino en la resonancia de espíritus, en la empatía mutua y en el apoyo incondicional. El café comunitario, que inicialmente concebí como un refugio para mitigar la soledad,
se convirtió en un crisol donde estas conexiones se forjaban de manera orgánica. Observé cómo personas que llegaban tímidas y reservadas, poco a poco, abrían sus corazones, compartiendo sus luchas y sus triunfos con extraños que pronto se convertían en confidentes. Un ejemplo vívido de esto fue la amistad que surgió entre don Ramiro, un viudo que solía pasar sus días en silencio en su hogar, y la joven estudiante universitaria, Ana, quien luchaba con la presión académica y la distancia de su hogar. Al principio, sus interacciones eran breves y formales, pero con el tiempo, don Ramiro se convirtió en un oyente paciente para Ana, ofreciéndole la sabiduría de su experiencia de vida, mientras que Ana, con su energía juvenil, le recordaba a don Ramiro la vitalidad y las nuevas perspectivas. Su vínculo demostró que la edad, el origen o las circunstancias personales son barreras insignificantes cuando el deseo de conexión humana es genuino. Esta dinámica me enseñó que la verdadera familia es aquella que se construye activamente, aquella que nutrimos con presencia, escucha y comprensión. La aplicación práctica de esta nueva filosofía de vida se manifestó también en mi relación con mis propios hijos. Si bien el dolor inicial de la exclusión tardó en sanar por completo, mi perspectiva había cambiado radicalmente. Ya no buscaba su aprobación para definir mi valía, sino que valoraba la oportunidad de tenerlos en mi vida en los términos que ahora eran posibles, términos marcados por la autenticidad y el respeto mutuo. Empecé a compartirles mis nuevas experiencias, mis pinturas, mis conversaciones en el café, no para obtener su validación, sino para invitarlos a ser parte de mi mundo tal como era ahora. Hubo un momento, durante una de las reuniones navideñas en el café, en que mi hijo menor, Carlos, me confesó que se sentía abrumado por las expectativas de su trabajo y la presión de tenerlo todo resuelto. Le ofrecí un oído atento y mi propia experiencia de haber encontrado un nuevo propósito en la adversidad, sin juzgarlo ni intentar arreglar su situación. Fue una conversación diferente a las que habíamos tenido antes, más honesta y vulnerable. Esta apertura, esta disposición a compartir mi viaje sin expectativas, sentó las bases para una relación más profunda y significativa con ellos. Aprendí que la verdadera reconciliación no siempre implica borrar el pasado, sino construir un presente diferente, uno donde el amor se expresa a través de la aceptación y la comprensión de las realidades individuales. Por consiguiente, mi entendimiento del perdón evolucionó de una simple ausencia de resentimiento a un acto proactivo de liberación. Al comprender que aferrarse al dolor solo me perjudicaba a mí misma, el acto de perdonar a quienes me habían herido, incluida mi familia biológica, se convirtió en un regalo que me hice a mí misma. No se trataba de justificar sus acciones, sino de liberarme de la carga emocional que me impedía avanzar plenamente. En el café, a menudo veía a personas lidiando con heridas similares, y mi propia experiencia me permitía ofrecerles una perspectiva diferente. Les explicaba que el perdón no significa olvidar, sino elegir no permitir que el pasado dicte el presente. Era como limpiar un espejo empañado. Una vez limpio, la imagen se aclara y podemos ver con mayor nitidez. Esta práctica del perdón, aplicada tanto a mí misma como a los demás, se convirtió en una herramienta poderosa para cultivar la paz interior y fortalecer mi conexión con ese amor divino que siempre había estado presente, esperando ser reconocido en medio de las pruebas. El proceso de redescubrimiento no se detuvo en la simple constatación de mi propio valor o en la formación de nuevas amistades. Se profundizó en una comprensión más matizada de la resiliencia y la capacidad humana para la transformación, incluso ante la adversidad más desalentadora. Me encontré, por ejemplo, observando a don Ramiro, antes un hombre retraído y marcado por la pérdida de su esposa, florecer de una manera que nunca hubiera imaginado. Su participación activa en el café comunitario no solo le brindó compañía, sino que también reavivó en él un sentido de propósito olvidado. Empezó a ofrecer consejos prácticos a los jóvenes emprendedores que acudían al café en busca de orientación, compartiendo las lecciones aprendidas a lo largo de su vida como ingeniero. Sus ojos, antes opacos por la tristeza, ahora brillaban con una chispa de vitalidad y sabiduría. Ver esta metamorfosis me enseñó que el dolor, por profundo que sea, no tiene por qué ser un ancla que nos impida avanzar. Al contrario, puede ser el catalizador que nos impulse a buscar nuevas formas de significado y conexión. Además de esta observación directa, mi propia experiencia me demostró que la capacidad de adaptarse y florecer ante la adversidad es una cualidad inherente al espíritu humano, una especie de semilla de resiliencia que todos poseemos. Cuando me enfrenté a la decepción de mi familia,
Mi instinto inicial fue el de la autocompasión y la victimización. Sin embargo, la influencia de Miguel y la energía vibrante del café comunitario me impulsaron a canalizar esa energía hacia la acción constructiva. Fue como si, al abrir la puerta de mi casa y mi corazón a otros, también hubiera abierto una puerta a una fuerza interior que desconocía. Esta fuerza no se manifestaba en la ausencia de miedo o dolor, sino en la capacidad de actuar a pesar de ellos. Un ejemplo concreto fue cuando el café se enfrentó a dificultades financieras inesperadas, debido a un aumento en el costo de los ingredientes. En lugar de sucumbir al pánico, convoqué a un grupo de voluntarios, incluidos don Ramiro y Ana, y juntos ideamos estrategias para recaudar fondos, desde organizar eventos especiales hasta buscar donaciones de pequeños empresarios locales. La colaboración y el ingenio colectivo surgieron de manera natural, demostrando que, unidos, podemos superar obstáculos que individualmente parecerían insuperables. Esta etapa de mi vida también me brindó una perspectiva más profunda sobre la naturaleza del perdón. No se trataba simplemente de olvidar el agravio o de pretender que no había sucedido. Más bien, era un acto consciente de liberación, un desprendimiento del peso emocional que me ataba al pasado. Al observar a personas en el café que luchaban con el resentimiento, a menudo les compartía mi propia jornada. Les explicaba que aferrarse a la amargura era como beber veneno esperando que el otro muriera. El verdadero poder residía en la capacidad de soltar, no por la otra persona, sino por uno mismo. Fue un proceso gradual, que implicó reconocer el dolor, validarlo, y luego, conscientemente, elegir no permitir que ese dolor definiera mi presente ni mi futuro. Esta elección de perdonar, y de perdonarme a mí misma por las veces que me sentí insuficiente, fue fundamental para mi sanación y para mi capacidad de amar y ser amada plenamente. Era como si, al soltar las cadenas del resentimiento, mi espíritu pudiera volar más alto, libre de cargas innecesarias y abierto a nuevas posibilidades. Asimismo, mi fe se vio fortalecida al presenciar la manifestación del amor divino en las interacciones cotidianas. Ya no era un concepto abstracto o reservado para momentos de oración formal. Lo veía en la sonrisa de un extraño, en el gesto amable de un voluntario, en la camaradería que florecía entre personas de orígenes tan diversos. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, era un recordatorio tangible de que no estamos solos en este viaje. Comprendí que el amor divino no es algo que se gana o se merece, sino una fuerza omnipresente que nos rodea y nos sostiene, incluso en los momentos más oscuros. Esta realización me infundió una profunda sensación de gratitud y un renovado sentido de propósito, impulsándome a ser un canal de ese amor en el mundo, a través de las acciones sencillas pero significativas que se tejían en el día a día del café comunitario. Al contemplar el sendero recorrido hasta este punto, se percibe como las distintas experiencias, los momentos de fragilidad y las inesperadas fortalezas, han tejido un tapiz de profunda significación. Las hebras de lo vivido, entrelazadas con la sinceridad de las reflexiones compartidas, nos invitan a una perspectiva más amplia, una que trasciende las anécdotas individuales para revelar patrones de crecimiento y transformación. Es como si, al observar un intrincado bordado, cada puntada, por pequeña que parezca, contribuyera a la imagen completa, dotándola de textura, color y sentido. Las resonancias de la empatía sentida, la audacia nacida de la necesidad y la serenidad encontrada en la conexión genuina, convergen ahora, no para enumerar los detalles, sino para sentir su peso colectivo, su influencia acumulativa en la configuración de una nueva comprensión de la existencia y de nuestro lugar en ella. En esta coyuntura, donde las reflexiones anteriores se asientan y preparan el terreno para lo que sigue, emerge con claridad la sutil pero poderosa influencia de la elección consciente sobre las circunstancias impuestas. Las vicisitudes de la vida, a menudo incontrolables, nos presentan desafíos que, lejos de ser muros infranqueables, pueden convertirse en portales hacia dimensiones insospechadas de nuestro propio ser. La constancia en la búsqueda de significado, incluso cuando el camino se torna incierto, actúa como una brújula interna que nos orienta a través de las tormentas. La capacidad de discernir la luz incluso en la penumbra más densa, y de nutrir esa luz con actos de bondad y perseverancia, moldea no solo nuestro propio destino, sino también el entorno que nos rodea. Es un eco de la naturaleza misma, donde una sola semilla, en las condiciones adecuadas, puede dar lugar a un bosque frondoso. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta travesía reflexiva,
se hace patente que las lecciones aprendidas y las transformaciones experimentadas no son eventos aislados, sino parte de un continuo fluir. La sabiduría adquirida no reside en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que éstas son integradas, en cómo las cicatrices se convierten en testimonios de resiliencia y en cómo la vulnerabilidad se transmuta en una fuente de fortaleza insospechada. La comprensión de que el verdadero apoyo y la pertenencia a menudo trascienden los lazos biológicos, y se forjan en la alquimia de la conexión humana elegida y cultivada, nos prepara para una apreciación más profunda de lo que significa verdaderamente construir comunidad y encontrar nuestro lugar en el mundo. Las distintas facetas de esta revelación se unen, no para reiterar lo ya expuesto, sino para crear una atmósfera de expectación, un preludio a la síntesis final que iluminará el camino hacia adelante. La vida, como la he llegado a comprender a mis 78 años, es un tejido intrincado de momentos, algunos de ellos tan dolorosos que amenazan con deshilachar todo el diseño. Sin embargo, he descubierto que la verdadera belleza de ese tejido no reside en la ausencia de nudos o rasgaduras, sino en la forma en que esos imperfectos elementos se integran, creando un patrón único y, a menudo, sorprendentemente hermoso. La noche en que mi familia decidió celebrar sin mí, sentí que una parte fundamental de mi existencia se desmoronaba. El silencio en mi hogar en Oaxaca era más profundo que cualquier sonido, un vacío que resonaba con la ausencia de risas y la calidez esperada. Pero fue precisamente en ese abismo de soledad donde, de manera inesperada, encontré una luz que no sabía que existía. Al sentarme en aquel pequeño restaurante, compartiendo un plato de pozole con Miguel, el hijo de mi antiguo vecino, descubrí que la desolación no era exclusiva de mi experiencia. En ese compartir de la soledad, en esa vulnerabilidad mutua, se forjó el primer hilo de una nueva comprensión. La familia que nos abandona, o que por diversas circunstancias se ausenta, abre un espacio sagrado. Un espacio no para la amargura, sino para la elección consciente de construir nuevas conexiones, de tejer lazos más allá de la sangre. Este descubrimiento, lejos de ser un mero consuelo pasajero, se convirtió en el cimiento de una nueva etapa vital. La idea de la familia que nos elige dejó de ser una frase reconfortante para transformarse en un principio rector. El café comunitario que, junto a Miguel, decidimos fundar, no fue solo un negocio o un pasatiempo, fue la manifestación tangible de esa elección. Cada mesa ocupada, cada conversación entablada, cada sonrisa compartida entre personas que, de otro modo, habrían permanecido solas, era una confirmación de que el amor y la pertenencia se pueden crear, cultivar y expandir. Vi cómo la amargura se disipaba, reemplazada por la gratitud hacia aquellos que, como yo, buscaban un lugar donde ser vistos y valorados. Cada rosquita de canela horneada, cada cucharón de mole oaxaqueño servido, se impregnaba de esta nueva esencia, la de la comunidad elegida, la de la familia que se construye desde el corazón. La desilusión inicial, esa herida que parecía tan profunda, se transformó en la semilla de un jardín de amor y conexión que ahora florece en el corazón de Oaxaca. La lección más profunda que me ha dejado este camino es que la plenitud no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformar ese dolor en fuerza, y esa soledad en oportunidad. El rechazo, que inicialmente sentí como un final, se reveló como un principio. Un principio que nos invita a mirar más allá de las circunstancias externas y a encontrar la fuente de nuestro valor y propósito dentro de nosotros mismos. La verdadera práctica, la que verdaderamente honra las lecciones aprendidas, comienza ahora, en cada interacción, en cada elección consciente de extender una mano amiga, de ofrecer una palabra de aliento, de construir puentes donde antes solo veíamos muros. Porque al final, no son los lazos de sangre los que definen nuestra familia, sino los hilos invisibles de amor, respeto y elección mutua que tejemos a lo largo de nuestra existencia. Y en ese tejido, cada uno de nosotros tiene el poder de crear una obra maestra de conexión y significado.